Mi querida Leti, ¿cómo estás? Un beso, por lo menos digital, Sí, Fer. así de lejitos. Oye, Leti, otra arista del coronavirus, ¿qué onda con nuestros migrantes, compañera? Los de aquí, los de allá, porque ya se puso sabroso. Híjole, Fer, pues yo creo que se está demostrando algo y al paso del tiempo yo creo que quedará más evidente que los virus no tienen nacionalidad Así es. y que obviamente lo que estamos viendo es una histeria planetaria en el sentido de que creer que al cerrar las fronteras se evita la propagación, lo cual, digamos, evidentemente queda claro en una época de globalización que eso es inevitable. Obviamente se puede gestionar, se puede llevar a un ritmo, que es lo que ahora nos piden las autoridades en México, ¿no? Para poder contener el avance, pero no imposible evitarlo por las características que nos han dicho los expertos, porque ya ves que ahora todo el mundo ya es experto, pero lo que dicen los expertos, bueno, pues que tiene un potencial de contagio muy alto. Sin embargo, no necesariamente es letal cuando, bueno, hay condiciones en que la población también tiene una protección personal que tiene que ver con muchos factores y seguramente de país en país cambia, pero claramente en términos de migración, de movilidad humana, Fer, lo que estamos viendo es una respuesta casi de la Edad Media. Una Exacto, respuesta de miedo. fascista. De veras es de miedo, compañera. Hay un reportaje del señor Patterson en El País, donde, bueno, él dice las medidas con las que lo trataron en Francia y Sí, empieza a rememorar todos sí. estos momentos de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que qué miedo, Pero ¿no? además se echa mucho de ver, como dice usted, señora, Ajá. el racismo, sobre todo, por Y el ejemplo, clasismo. el mismo Donald Trump, al hablar del coronavirus, no le dice coronavirus, Ah, no. le dice el virus chino. O sea, Cuando los hay que vienen de pruebas- afuera son los malos e insiste. Cuando hay pruebas de que él tenía casos ahí antes, Así. pero bueno, dicho por su secretario de salud. Oye, No, Leti, ¿sí? además, mira, esto dicen que no es para tanto si se mantienen las medidas de higiene. ¿Qué diablos medidas de higiene van a tener migrantes, por ejemplo, transmigrantes de Centroamérica, que se van a estar lavando las manos, mana? ¿Dónde hay gel? ¿Sí me explico? O sea, me decía a mí otro especialista que los grupos más vulnerables no solo eran ancianos y niños, también pobres. Sí. Esos son los que se va a Sí, llevar porque esta pandemia. imagínate la gente que no tiene casa, decirle que se quede en su casa. A ver, O no, sea- y que además esté lavando las manos. Aquí tenemos zonas donde no hay agua. ¿Qué onda, Mileti? ¿Cómo ves esto? Eso es tremendo, Fer, porque justamente el problema, por ejemplo, en países como México, no es la edad avanzada de su población, porque realmente es No un lo es. porcentaje bajo, Claro. el que como en Italia o en España se está viendo que ha sido el grupo más afectado. Aquí, o las enfermedades preexistentes o la enfermedad de la pobreza, Fer. Claro. Y ahí es donde claramente grupos como los migrantes vulnerables, ojo, porque hay otro perfil de migrantes que ahora los vimos también, gente que ha viajado, ha regresado o que ha vivido fuera y que regresa. Y bueno, ahí sí es donde se nota como que esta distinción entre el que es viajero VIP y el que es pues migrante forzado. Y aquí el punto es que a mí me parece que las autoridades tienen que reforzar dos cosas. Una, flexibilizar ya las condiciones por las cuales están deteniendo a la gente, sobre todo en la frontera sur, que esa es la parte que le toca a México, porque esa concentración de personas, pues es justamente lo contraindicado al Claro. tema de dispersar a la población. Pues Esa es sí. una. Y la otra, efectivamente, como tú dices, y yo creo que este es central, y es que el acceso a los servicios de salud y condiciones de higiene no tiene nacionalidad y por tanto es, si la gente está sana y está limpia y está bien cuidada, eso es mi primer cuidado, digamos, es el cuidado para cualquiera de nosotros. Claro. Entonces, regatear condiciones o incluso esto que te digo, dispersar a la población cuando no es necesario tenerla encerrada como la tienen, yo creo que va a ser un factor que podría ayudar a cambiar incluso la política migratoria que ha seguido el gobierno mexicano estos año y medio, Fer. Híjole, Doctora oye, Leticia, ¿cómo ve esto que anuncia el canciller Marcelo Ebrard? Bueno, ya se que a acordó, partir de las sí. 12 horas del sábado 21 se van a cerrar las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos a viajes no esenciales. el comercio permitido. Sí, Comercio sí, porque además se adelantó a anunciarlo Así es. Trump más temprano, vamos. Sí, sí, pero también dijo muy claramente, lo estaba yo revisando como por tercera vez, justo para tener muy claro el panorama,
que se va a permitir la movilidad de las personas en el entendido de que sean viajes prioritarios. De trabajo. Puede ser por cuestiones laborales Sí. o por cuestiones de urgencia. O de porque salud. hay que entender que la frontera norte, más allá de, digamos, el comercio, pues tiene una dinámica propia. La gente va y viene, pues como cuando uno va al otro lado de Insurgentes, ¿no? Claro. Sí. Entonces, aquí el punto central es que se logró, y me parece que es un avance importantísimo, que no se hiciera esta estrategia de querer cerrar las fronteras como hizo Guatemala con México, ¿eh? Sí, Ojo, sí, no eso dejaban es una entrar ni a la barbaridad. gente con salud, digamos. O sea, Exacto, Guatemala y ahí cerró primero la frontera. Guatemaltecos, vámonos, no entran. Todo Centroamérica se cerró. A rato la Muy abren. pan de ofendidos. Yo creo que han de haber dicho para que no nos regresen a los que ya se salieron, Y ¿no? no vaya a ser. Han de Pues haber mira, dicho. es una visión de verdad, yo lo repito, es una postura del medioevo. Es como esta cosa de atrincherarse y creer que Sí. no te va a llegar como si el Amurallar. aire no siguiera circulando. Pero yo nada más les quiero decir de la última parte de la frontera norte. Hay que irlo viendo del día a día. Pero lo importante es que si no hay actividades o baja mucho las actividades en el lado estadounidense, pues realmente los mexicanos, desafortunadamente, porque estamos en una crisis económica, ¿eh? Pero no van a poder o no van a tener a qué ir y ojalá se guarden, y es, digamos, la instrucción que nos están dando, se guarden en sus casas. Pero los estadounidenses lo mismo. Por primera vez, Fer, vamos a ver ahora sí, y ellos lo van a vivir, lo que es un sin mexicanos, ¿eh? Porque Sí. los mexicanos, el comercio, la compra, el día a día, el Disneylandia, la cosa del comercio cotidiano, pues vive mucho de las comunidades de la Sí. frontera. En Oye, este caso estaba pensando pero en se Juan, van a ¿verdad? caer las remesas, compañeros. Y Ese si es el el dólar ya problema. temblaba por el PEX Sí, del porque petróleo. Donald Trump está prometiendo repartir Pero a cierta los que cantidad son ciudadanos. a los ciudadanos norteamericanos. Sí. Pero si usted Allá no es ciudadano no te dan un quinto. No, y, por ejemplo, la industria restaurantera en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, se cae tremendamente si no hay mexicanos, ¿eh? O sea, Así es, y no estoy estamos hablando en de una lavaplatos, estoy hablando Sí, es una incluso de situación chefs. realmente de emergencia, Sí. porque muchas comunidades en México, digo, obviamente ahora están recibiendo un pequeño apoyo, pero realmente también tenemos que reconocerlo, por mucho que es importante, porque no se daba, por mucho que, aunque sea una entradita más, pero la realidad es que muchas comunidades dependen de esa Sí. entrada extra que son las remesas. No directamente, digamos, al Producto Interno Bruto en total de México, Sí. es una parte, sino a esta llegada familiar que pues sí es necesario, y ahora vamos a ver, pues esa es la otra crisis, que de repente algunas personas, pues a lo mejor en una visión un poquito más, digamos, desde la clase media, creen que pues podemos hacer Sí. lo que se hace en otros países, Sí. de simplemente encerrarse. Sí. La Sí. gente por eso Sí. necesita seguir moviéndose y Sí. trabajando. Hay que extremar el cuidado, el guardarse, la el encierro, asepsia. cuando Sí. se puede, ¿no? Ay, Leti, ¿cómo te seguimos? Leamos tus columnas y demás. Pues mira, me puedes seguir en @migrantólogos, que es la red de colegas que trabajamos en temas de migración, o a través de mi tweet personal, que es @letichelius. Y bueno, pues ahí algunas cositas que subimos o retuiteamos o nos peleamos con quien quiera, con quien no tenga nada que hacer, Fer, porque digamos ahorita está como Pues que la ahorita va a estar bueno el con- Va a debate. estar sabroso. Exacto. Entonces, Pongamos yo creo temas que del vale club de la pena, ¿no? pelea. Mi querida Leti, cuídate mucho. Gracias, Fer, gracias por allá también, y les mando un abrazo virtual para no contagiar a nadie. Gracias, Leti, porque ahora gracias. dicen que hasta de vernos, ¿no? Sí, pues ya llevo tan besuqueada y abrazada a la pantalla que yo creo que la tenemos ahorita, ¿verdad? Con razón, Acá. yo